Carlos, esta agua no se ha tocado, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Primero te parece entonces que exponga Adriana, ¿no? Y después Vale. Voy a presentar. Bueno, pues muchas gracias a Conchi y Margarita por su maravillosa intervención y a Norma por ser una moderadora estupenda. A continuación vamos a abrir la segunda mesa en la que vamos a tratar el ciudadano extranjero en el derecho penal. En esta ocasión tendremos como moderador a Carlos Lacasi, Mucho gusto. como primer ponente a Adriana Delgado y finalmente como segundo ponente al magistrado Manuel Jaén Vallejo. Pues empecemos, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Ya se ha dicho que un viernes y a esta hora pues es doblemente de agradecer, porque seguro que nos gustaría también estar ya haciendo otras cosas y desconectando un poco, ¿no? Pero bueno, las mesas, el seminario que se ha preparado hoy yo creo que es bastante interesante, abarca varias materias y yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? En conclusión. Yo antes de dar paso a los ponentes y de hacer la presentación, también me quiero unir a las palabras de repulsa de Juana Malco, la presidenta de la Red Eureka. Yo llevo siendo socio de la Red Eureka ya bastantes años, fui presidente en uno de los pasados años y efectivamente nuestra red persigue eso, persigue primero enriquecernos jurídicamente entre todos los compañeros, pero después también poner en valor los derechos fundamentales de las personas. Las personas, seamos ciudadanos del país que seamos. Y efectivamente, yo doy cursos de Conoce tus leyes en los CEPIs y hago otros seminarios también en consulados a ciudadanos extranjeros. A todos les digo lo mismo, ustedes y yo, y les miro a todos y a todas a la cara, les digo que todos somos en principio personas y en final legales. No hay personas legales o ilegales, hay personas, si hablamos de ciudadanos, en este caso extranjeros, en un país tercero, que pueden estar de forma regular o irregular, pero todos somos legales, ellos y nosotros. Diferente es si se comete algún delito, que hay un procedimiento con todas las garantías, y hoy la mesa precisamente que voy a pasar a presentar trata del derecho penal con elemento extranjero, pero en principio el estar irregular en un país es una irregularidad administrativa que no penal, como todos sabemos. Esto lo quiero reseñar porque precisamente en unos tiempos, ¿no?, en los que bueno, pues está muy crispado el ambiente y se dicen por parte de los políticos muchas cosas apresuradas y que no son realmente lo que la ley nos dice. Cuando se habla desde algunos estamentos políticos que hay que pues expulsar a todos los extranjeros ilegales, de momento ya están haciendo ese matiz, ¿no?, de ilegalidad cuando no de irregularidad. Y segundo, cuando dicen que ellos cuando vengan a legislar, pues pondrán unas normas que permitan echar del país, deportar del país a los extranjeros, a los ciudadanos extranjeros. Se les olvida que es que esto ya está regulado. Nuestra ley de extranjería regula perfectamente la expulsión del territorio, en este caso nacional, cuando pues está de forma irregular y no se regularizan los permisos adecuados. Por tanto, es una ignorancia y precisamente el seminario de hoy, en todas las áreas que estamos tocando, trata de esto, de dar luz y de una asociación como es en este caso Eureka, transmitir lo que dice la ley y avanzar también en la ley y proteger los derechos fundamentales de todas las personas. Bueno, dicho esta declaración de principios que quería también poner encima de la mesa,
paso a presentar a ambos ponentes, a los que agradecemos muy especialmente también que hoy nos acompañen. Por un lado tengo a Manuel Jaén Vallejo, que es profesor titular de Derecho Penal, magistrado. Manuel, me he venido con los papeles porque tiene un currículo espectacular pues por lo que significa el esfuerzo de rellenar estas líneas que yo voy a poner aquí, que se rellenan fácilmente y se leen rápido, pero lleva mucho esfuerzo detrás, ¿no? Manuel Jaén Vallejo es profesor titular de Derecho Penal y magistrado número 1 de su promoción. Ha sido magistrado en las audiencias provinciales de Las Palmas y de Gerona, juez de instrucción en Marbella, magistrado juez de lo penal en Getafe, vicedecano y coordinador del área de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas, letrado del Tribunal Supremo y asesor del Ministerio de Justicia. Ha participado en numerosos grupos de trabajo en cuanto a reformas del Código Penal, en concreto la de 2015, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal también de 2015, la elaboración del Real Decreto por el que se regula la Oficina de Gestión de Recuperación de Activos Derivados del Delito, así como grupo de trabajo y coordinador para la elaboración del Real Decreto por el que se regula el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica, finalmente publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de junio de 2013 y constituido en julio de ese año. Tiene numerosas obras que destacan publicaciones, podríamos decir, como Cuestiones actuales del derecho penal internacional, la legalidad y extraterritorialidad en el derecho penal internacional, aplicación extraterritorial de derecho penal, jurisdicción universal, crisis del principio de legalidad penal internacional y, en fin, y no me voy a extender mucho más porque casi nos daría para los 20 minutos que él tiene de intervención. Pero le agradecemos mucho hoy su presencia. Él hablará posteriormente a Adriana, a la que ahora voy a pasar a presentar, de la euroorden Luces y Sombras. Es el título de su intervención, que además está muy de actualidad, como todos sabemos, y él nos tratará de dar pues, luz, ¿no? Espero que más luz que sombras a este título. Bien, tenemos también a la letrada Adriana Rodríguez Delgado. Adriana es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es abogada procesalista con bastante experiencia en el ejercicio de más de 10 años en la profesión, es socia del despacho Lacaze y Delgado de Abogados, está adscrita al turno de oficio en Penal General, en Violencia de Género, en Menores y en Vigilancia Penitenciaria por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por este Colegio de Abogados y también por el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Está especializada en materia de Derecho de Extranjería y Emprendimiento con América Latina y, bueno, pues ella va a hablar del ciudadano extranjero en el derecho procesal español. Sin más, voy a dar la palabra a Adriana Delgado. Adriana, cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, ya no voy a hacer mención a cuestiones que se han tratado al inicio de esta jornada, porque creo que ya han quedado suficientemente claras y además que este tipo de actitudes se combaten pues, con lo que hacemos, ¿no? con conocimiento y con formación. Bueno, concretamente respecto al extranjero, en el proceso penal español, me voy a referir a él como sujeto pasivo, entre comillas, pues como investigado, imputado, acusado, etc. Entonces, respecto al derecho a la asistencia jurídica, entendida como el derecho a obtener la tutela efectiva a través de una adecuada defensa, el artículo 25 de la Constitución española concretamente recoge la tutela judicial efectiva. En el caso del extranjero imputado o investigado, primero se traduce en la designación de un letrado de confianza que habitualmente se realizará bien ante el juzgado o, en su caso, mediante poder notarial, pudiendo entonces chocar con dificultades cuando se encuentre fuera del territorio nacional, que es la casuística que puede suceder en el caso de ciudadano extranjero. En estos casos está previsto un mecanismo especial de apoderamiento consistente en acudir al otorgamiento en el Consulado de España en el país de residencia, y eso lo prevé el Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963. Más concretamente, que creo que es interesante porque muchos ejercemos en el turno de oficio respecto a la asistencia jurídica gratuita, también dentro del ciudadano extranjero como sujeto pasivo del proceso penal español,
Cuando nos encontramos ante la jurisdicción penal, siendo preceptiva la asistencia letrada a cualquier detenido e imputado o investigado, debemos tener en cuenta que no solo la tutela judicial efectiva está en juego, sino que también el derecho de libertad del mismo, por lo que no cabría extraer otra conclusión ni sostener otra posición que, conforme al mandato constitucional y los tratados internacionales de los que España forma parte, a los que hemos hecho mención en la mesa anterior, cualquier extranjero en la posición de sujeto pasivo del proceso penal, con independencia de su nacionalidad y posición legal en España, es decir, aunque se encontrara en situación irregular, que nada tiene que ver con la ilegalidad, tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles. En cuanto al derecho a ser asistido de intérprete, cuando nos encontramos con un extranjero como sujeto pasivo del proceso penal español, resulta esencial al máximo nivel garantizar que en ningún momento su falta de comprensión de la lengua le va a causar indefensión a través de este. Estas situaciones, por ejemplo, en el turno de oficio, como muchos pertenecemos al mismo, pues efectivamente nos solemos encontrar con este tipo de situaciones. Entonces, es necesario garantizar la asistencia de intérprete para todas las actuaciones que afecten al derecho de defensa. Abarca todas las fases de procedimiento penal desde su inicio, no solo las actuaciones procesales, sino que también las preprocesales, tales como las practicadas durante el curso de las diligencias policiales, como en el caso concreto de la detención. Además, este derecho es absoluto, lo que quiere decir que aunque no lo pida expresamente, la persona que está detenida o investigada en su caso, si se considera pertinente, se tendrá que llamar a un intérprete. El derecho a ser asistido de intérprete es uno de los derechos de los que ha de ser informado el detenido de modo que le sea comprensible, como expresamente recoge el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es que, como recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a ser asistido de un intérprete deriva del desconocimiento del idioma castellano, que impide al detenido ser informado de sus derechos, hacerlos valer y hacer las manifestaciones que considere pertinentes ante la Administración policial. Este derecho debe entenderse comprendido en el artículo 24 de la Constitución española, en cuanto dispone que en ningún caso puede producirse indefensión. Es decir, que para que se puedan hacer valer el resto de los derechos pues, que asiste al detenido o al investigado en su caso, pues lógicamente se le tiene que informar de modo que sea comprensible, de ahí la asistencia del intérprete en su caso. No obstante, pese a que la ley dispone que tan pronto se produce la detención de una persona, debe ser informada de sus derechos de manera inmediata y de modo que le sea comprensible, la presencia de intérprete en el momento mismo de la detención lo que en realidad exige es que se habrá de localizar lo más rápido posible a un intérprete sin pretender que ya en el mismo lugar e instante de la detención deba estar presente. Bueno, es lógico, ¿no?, que en el mismo momento de la detención esta asistencia no sea posible, pero a la mayor brevedad pues debe de solicitarse el mismo, incluso por la propia policía en cuya comisaría se encuentre el detenido en caso de ser necesario. Los que estamos en el turno, de nuevo hago alusión, pues ya sabemos que el hecho de llamar a un intérprete pues muchas veces supone prolongar la misma, la detención, pero bueno, es un derecho que la asiste y que es necesario para una correcta defensa. De no suministrarse policialmente la información sobre el derecho a intérprete o en el caso de que no se verifique lo más prontamente posible, cabrá incluso acudir al habeas corpus para solicitar la puesta a disposición judicial y hacer efectivo tal derecho a intérprete. Es decir, que el habeas corpus se puede instar el mismo en caso de la falta de este profesional o persona pues, que pueda llevar a cabo dicha interpretación. Al respecto, tengo que decir, como un chascarrillo, una anécdota, que hay, claro, como comentaba antes, son situaciones que hay que ponderar porque tampoco queremos prolongar la detención y es cierto que el hecho de acudir a un intérprete o la persona extranjera pues muchas veces puede ser motivo de prolongar la misma. He llegado a tener situaciones, no sé vosotros qué experiencia tendréis en este sentido, en el que
como letrada, pues me he visto en la situación de hacer las veces de intérprete, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando era una persona que únicamente hablaba inglés o francés o situaciones similares. Y luego, pues ahí luego comentaremos anécdotas al respecto. Durante la fase de instrucción no cabe duda alguna de la necesidad de intérprete en cualquiera de las declaraciones que el extranjero desconocedor del español preste en calidad de imputado o investigado ante el juez. Igualmente, será preciso en las comparecencias que tengan por objeto decidir sobre la situación personal del imputado. Pues, lógicamente, cuando se decida sobre la prisión provisional o en el caso de la adopción o no de la orden de protección, según el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que pues limita la libertad ambulatoria en su caso. En todo caso, habrá de tomarse en consideración la naturaleza de las diligencias a entender con el sujeto, urgencia en su práctica, clase de delito investigado, así como cualquier comunicación que se le dirija por las autoridades que afecte a su derecho de defensa, para poder valorar si son de una complejidad tal que haga necesario para su comprensión un conocimiento de la lengua empleada en la causa. O sea, la doctrina jurisprudencial dice que en este aspecto hay que ponderar también y que no siempre va a ser motivo para instar, por ejemplo, una nulidad de actuaciones, solamente cuando la indefensión que se haya causado pues sea real por esa supuesta incomprensión de la investigación pues, por parte de la persona pues, que esté detenida o investigada y que sea extranjera. Igualmente, habrá que cuidar que la fase intermedia, ya si nos referimos a la fase intermedia, una vez transcurrida la instrucción, el llamamiento del imputado a juicio sea comprendido por éste y ni que decir tiene que será imprescindible la presencia del intérprete en el acto del juicio oral, ¿no? Al respecto, de hecho, y esto es curioso, lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo afirma que la importancia de la presencia en juicio de un intérprete que traduzca al acusado todo aquello que tiene lugar en el plenario y que aquel no puede comprender se justifica por sí sola, es lo que dice el Supremo en la jurisprudencia. Y en todo caso, a falta de simultaneidad, concluido el interrogatorio del acusado, el intérprete deberá seguir dando información al mismo sobre lo que declaran los testigos y los peritos, las alegaciones de la acusación y de su defensa, así como de las decisiones del juzgado tribunal. Bueno, digo que es curioso porque en la práctica pues, pocas veces se da, sino que normalmente la participación del intérprete en la vista del juicio oral se suele limitar a su declaración y si acaso al derecho a la última palabra, a pesar de que no sea lo que marque dicha jurisprudencia. En cuanto a la autorización, otra de las incidencias, ¿no?, que tiene el extranjero en el proceso penal español se refiere a la autorización judicial de la expulsión administrativa de un extranjero incurso en un proceso penal, a la que ha aludido Juani en la introducción de la jornada, ¿no? Hay dos momentos distintos respecto a esta posible expulsión de la persona extranjera que se encuentra en curso en un proceso penal español. Concretamente, la circular 3 del 2001 de la Fiscalía General del Estado dice que tan pronto se concrete la inculpación en fase de diligencias previas, mediante la citación del extranjero ante el juez de instrucción en calidad de imputado o investigado, podrá solicitarse la autorización judicial de la expulsión gubernativa al juez de instrucción. No obstante, si las actuaciones se encontraran ya a disposición del juez de lo penal o de la audiencia provincial en su caso, una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, este será el competente para adoptar la decisión sobre la autorización, es decir, cuando se incoen unas diligencias previas o, en su caso, cuando la causa llega al juez de lo penal o de la audiencia provincial, será la autoridad judicial la que tenga que pronunciarse sobre la expulsión, según la circular de la Fiscalía. Sin embargo, tal autorización no podrá ser solicitada en cualquier fase del procedimiento penal. Evidentemente, no cabrá una vez dictada sentencia, ya que en el supuesto de ser absolutoria, la intervención de la jurisdicción penal termina y también, pues, en el caso de que haya un sobreseimiento libre, no tendrá que ser el juez de instrucción de lo penal o de la audiencia provincial el que se pronuncie, o el tribunal el que se pronuncie sobre la expulsión del extranjero.
Si, por el contrario, el fallo fuera condenatorio, no cabrá autorización para la expulsión administrativa por vía del artículo 57.5 de la Ley Orgánica de Extranjería, que es al que nos estamos refiriendo, sino que tal expulsión habrá que valorarse ante la jurisdicción penal en su caso, vía expulsión sustitutiva del artículo 89 del Código Penal. Y el artículo 89 del Código Penal concretamente dice en su párrafo primero que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español y, conforme a su párrafo segundo, refiere que cuando hubiera sido impuesta una pena de más de 5 años de prisión o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. Es decir, que básicamente las principales incidencias con las que se puede encontrar el extranjero en el proceso penal español se refieren a la asistencia de intérprete y a la posibilidad de expulsión a lo largo del procedimiento judicial e incluso que se sustituya la pena por dicha expulsión en su caso. Como vamos justos de tiempo, voy a dar la palabra a Manuel. Un momentito. Vale, muchas gracias, Adriana. Y damos la palabra, efectivamente, al magistrado, a juez Manuel Jaén Vallejo, con el título que tiene de su ponencia La Euroorden, Luces y Sombras. Manuel, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Por favor. Buenas tardes. Yo, como buen seguidor de don Luis Jiménez de Asúa, me gusta utilizar el atril para darle un mayor dinamismo a la charla. Ante todo, permítanme que exprese... Disculpa, se me ha olvidado, igual que en la mesa anterior, en esta haremos lo mismo. Una vez que acabe Manuel, la intervención, por supuesto, abriremos un turno de palabras, de preguntas o lo que queráis comentar. Vale. Gracias. Bueno, ante todo, permítanme que exprese mi agradecimiento al Colegio de Abogados y a quienes han organizado esta jornada, este seminario, Carlos Lacaci, principalmente, por la oportunidad que me brinda de estar aquí con todos ustedes. El tema queda un poco apartado del título principal del seminario, pero alguna relación tiene, aunque sea de soslayo. Es el que ha dicho Carlos Lacaci, la Euroorden o la orden de entrega y detención, la Euroorden, en luces y sombras. Bien. No cabe duda que el tema de la cooperación penal internacional es un tema de una extraordinaria actualidad hoy en día en el marco de la justicia penal europea. Especialmente, claro, a partir del fracaso de las euroórdenes por parte del juez instructor del Tribunal Supremo Español en el marco del procés catalán. Un instrumento, el de la euroorden, que sin embargo venía funcionando bien o relativamente bien. Al menos mi experiencia ha sido por lo general positiva. Mi experiencia estando destinado en la Audiencia Provincial de Girona, en donde era bastante frecuente tener personas investigadas de nacionalidad francesa por la cercanía con ese país. Entonces, bueno, pues una vez puesta en marcha, dada la orden de detención y entrega, la euroorden a nivel europeo, pues aproximadamente en un mes se daba cumplimiento a esa euroorden y nos ponía a nuestra disposición, a disposición de la audiencia, a esa persona para ser juzgada sin mayores problemas. Es decir, que insisto que mi experiencia en ese sentido ha sido positiva. Debo reconocer, en cambio, que mi experiencia como juez instructor en Marbella en esta materia de cooperación penal internacional, por el contrario, no ha sido tan satisfactoria, a pesar de que los asuntos de corrupción que instruía, en los que era muy frecuente que los autores utilizaran sociedades pantalla, sociedades opacas, interpuestas, paraísos fiscales para refugio de los capitales y de los delincuentes, es decir, entramados económicos y financieros residenciados en diversos países, exigían frecuentemente el empleo de comisiones rogatorias internacionales para la práctica de ciertas diligencias
que lamentablemente se demoraban mucho en el tiempo y no siempre se cumplían con la diligencia adecuada. Por ejemplo, recuerdo ahora el caso de alguna comisión internacional con Estados Unidos, concretamente con Delaware, el estado de Delaware. Recuerdo que yo basaba la diligencia que se pedía en el marco de esa cooperación penal internacional en una serie de indicios en relación a la persona a la que se debía tomar declaración, y lo que me venían a decir es que no eran suficientes los indicios, sino que eran necesarias pruebas para poder imputar y tomar declaración a la persona como imputada, lo cual en el derecho continental no es así, por cuanto que la única prueba es la que se practica en el juicio oral. Antes pues son indicios más o menos consistentes que permiten fundar una sospecha. Y esto tiene mucho que ver a veces con la interpretación, con la traducción, ¿no?, que se entiende, sobre todo cuando se trata de comparar el sistema continental y el sistema anglosajón, ¿no? Y lo mismo me ha ocurrido, por ejemplo, con Uruguay, unas comisiones rogatorias internacionales, en donde entre que la Corte Suprema de allí de Uruguay, con sede en Montevideo, resulta que tiene la costumbre de trabajar por la tarde, no por la mañana, a partir de las 12 de la mañana, entre que el horario es diferente, hay una diferencia de 6-7 horas, y que el juez instructor no se quería poner al teléfono, pues con todos estos motivos la verdad es que era imposible seguir adelante con esa comisión rogatoria internacional. Y en Bahamas me ocurrió lo mismo con el señor Connery, que yo quería que se le tomara declaración como imputado, con los derechos que representa, y sin embargo al final se le tomó declaración como testigo con obligación de decir la verdad, con lo cual pues se carga toda la declaración, ¿no? No sabemos si en forma deliberada o por descuido. Pues en el caso concreto de Marbella es una realidad la existencia de numerosas sociedades mercantiles. Hay más empresas que personas físicas, lo cual resulta altamente sospechoso, y muchas de ellas sin actividad alguna, que guardan dinero en los bancos de Gibraltar, donde terminan muchas investigaciones criminales que se siguen en la Costa del Sol por delitos económicos, evitándose así toda fiscalidad y toda investigación sobre el origen del dinero. Pero, volviendo a la euroorden, que es la que se utiliza entre los Estados miembros de la Unión Europea, incorporada al derecho español en 2003, y que vino a sustituir al instrumento más tradicional que aún rige con terceros países, que es la extradición, en donde evidentemente ahí la última palabra la tienen los gobiernos y es esencial la existencia de tratados bilaterales y multilaterales. La filosofía, en cambio, que inspira esta euroorden es la confianza recíproca en la actuación de los jueces y tribunales de los diferentes países de la Unión Europea, así como de sus respectivos legisladores. Porque al fin y al cabo somos socios, compartimos unos mismos valores, unos mismos principios, por lo que debemos confiar en lo que hacen los jueces y tribunales de otros países y ellos deben confiar en lo que hagan nuestros jueces y tribunales. Sin embargo, esa confianza mutua que debe regir entre los Estados miembros en el marco de la euroorden se ha convertido en realidad en una cierta desconfianza, lo que ha llevado al cuestionamiento de este instrumento de cooperación internacional por nuestra Fiscalía, la Fiscalía Española, en la memoria de 2018 sobre la evaluación de la Orden Europea de Detención y Entrega. La Fiscalía entiende, ¿no?, sin parte de razón, que se realizaron tareas de valoración sobre el grado e intensidad de algunos elementos del tipo penal que a su juicio exceden abiertamente las funciones encomendadas por la normativa de la Orden de Detención Europea a los jueces de los Estados miembros. Y así lo hizo el tribunal alemán, que entró a valorar concretamente la voluntad del señor Puigdemont sin fundamento en la práctica de prueba alguna, lo que llevó a un verdadero enjuiciamiento del fondo que corresponde al tribunal enjuiciador, no a un juez que simplemente tiene que decidir sobre la entrega, detención y entrega de una persona. Ya antes había causado perplejidad y sorpresa el rechazo por la justicia belga de la entrega a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, alegando un defecto de forma en las euroórdenes emitidas por el magistrado Pablo Llarena, argumentando que no se había emitido una orden nacional de detención, cuando en realidad se había emitido una orden internacional porque no estaba en España, sino que estaba fuera de España, ¿no? Lo cual es un poco absurdo y causa sorpresa. Y además todo el fundamento relativo a
al delito que se le imputaba a esta persona estaba perfectamente descrito en un auto de procesamiento, ni más ni menos, que es una actuación de las más incriminatorias que puede haber en un procedimiento, aparte naturalmente de la sentencia condenatoria. El juez instructor del Tribunal Supremo puso de manifiesto en el auto en el que retiró la orden europea de detención en julio de 2018 que los jueces alemanes deberían haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española estaban contemplados en su legislación y no abordar la subsunción de los hechos en los tipos penales desde la perspectiva de unas conclusiones de cómo se desarrollaron los hechos o cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes, dando valor de prueba definitiva a la versión de Puigdemont sin confrontación alguna con otras pruebas y con lo mantenido por las acusaciones personadas en la causa. Recordemos en lo esencial lo que dice la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el marco de la Unión Europea, en donde queda regulada esta orden europea de detención y entrega, ley que surgió por la necesidad de unificar en un único texto todas esas directivas de la Unión Europea y decisiones, marcos que hasta entonces estaban dispersas. Entonces quiso reunir todo eso, coincidió entonces que estaba yo en el Ministerio de Justicia y fue un trabajo considerable, ¿no? Porque había que buscar todas esas decisiones, marcos y directivas y unirlas en una misma ley. En lugar de hacerlo en la ley de enjuiciamiento criminal, lo cual llevaría a que cada vez que hubiera que introducir una nueva directiva habría que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, como ha ocurrido ahora precisamente con la orden internacional, la orden europea de investigación, que es la última que se ha incorporado a esa ley de 2014. La ley recuerda en su exposición de motivos cómo el Consejo Europeo de Tampere, una pequeña ciudad de Finlandia en donde se reunió el Consejo Europeo en 1999, calificó el principio del reconocimiento mutuo basado en la confianza mutua como la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y en materia penal en la Unión Europea, aplicable tanto a sentencias, por supuesto, como a determinadas resoluciones. Y todo ello, además, en el marco del principio que recoge el propio Tratado de la Unión Europea, basado en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Ese es el espíritu de la cooperación, tanto judicial como policial, en materia penal en la Unión Europea. Lo recuerda muy bien el juez instructor del Tribunal Supremo en su auto del pasado 14 de octubre, en el que acuerda de nuevo la búsqueda y captura e ingreso en prisión del señor Puigdemont, cuando recuerda que el compromiso soberano de los distintos países de autorizar que el espacio territorial que integra la Unión Europea carezca de fronteras interiores y de permitir la libre circulación de las personas, se compensa precisamente garantizando la efectividad del poder judicial en cualquier país en el que se encuentre esa persona. De ahí la existencia de un procedimiento judicial simplificado, sencillo y transfronterizo como el de la Orden de Detención Europea, que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en un Estado miembro distinto a aquel en el que hayan cometido el delito. No es de extrañar el malestar generalizado que ha provocado el fracaso de las euroórdenes formuladas por el instructor del Tribunal Supremo, así como la demora en su tramitación. Esto verdaderamente llama la atención. Ahora acabamos de ver cómo el señor Puigdemont estaba citado para una vista ante el juez belga que lleva el asunto y este ha dilatado el procedimiento ni más ni menos hasta el mes de diciembre, sin que además se hayan tomado medidas cautelares, a pesar de que otras personas, subordinados y colaboradores suyos, han sufrido ya la condena de penas verdaderamente graves. Esto causa cierta sorpresa y perplejidad. Recientemente, además, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de Luxemburgo, no el de Estrasburgo, ha puesto de manifiesto el claro fracaso del sistema que sustenta la Orden de Detención Europea a propósito de estas decisiones sobre el señor Puigdemont y el resto de rebeldes adoptadas por Bélgica y Alemania. Además, este tribunal reprocha a Alemania que su fiscalía carezca de independencia, porque allí está integrada en Alemania en la jerarquía administrativa del Ministerio de Justicia, porque en su estatuto consta la posibilidad de que reciba órdenes desde el Ejecutivo y ello, claro, tiene importancia en el marco de las euroórdenes, por cuanto que la autoridad judicial emisora de las euroórdenes debe estar en condiciones de ejercer su función con autonomía e independencia, con objetividad, sin estar en la órbita del Ejecutivo.
cosa que evidentemente no ocurre, como saben, en España, porque el Ministerio Fiscal está sometido a la ley, tiene que actuar en interés de la ley, tiene que actuar en interés de la legalidad y en interés de los derechos de los ciudadanos, artículo 124. Forma parte del Poder Judicial, en definitiva, y por consiguiente es una situación diferente a la que ocurre en Alemania. Es la misma incomprensión y perplejidad expresada por la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2018, en donde se califica la orden de detención europea como un mecanismo deficiente con debilidades, con sombras que yo he calificado en esta ponencia, que debería ser objeto de reforma. No es de extrañar que la Comisión Europea actualmente esté realizando una evaluación sobre la aplicación de la euroorden, porque si bien en general funciona bien, hay algunos estados, como los que les mencionaba, Bélgica, como es el caso también de Alemania, que no acaban de adoptar este instrumento en forma satisfactoria, que debe ser ágil, eficaz, de máxima celeridad y, sobre todo, basado en la confianza mutua entre los Estados miembros. Deberían ser los plazos en su tramitación más perentorios. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso del recurso de amparo electoral en España, que son 24 horas las que hay para resolver, se tiene que resolver con absoluta celeridad. Recuerdo que estando en el Tribunal Supremo tuvieron que resolver varios recursos contra la ilegalización, creo recordar, de Eri Batasuna, y tuvimos que estar un día hasta las 3 de la mañana informando para que los magistrados finalmente resolvieran, ¿no? Aquí el mecanismo tendría que ser similar, es decir, con absoluta celeridad. No puede ser que se esté señalada una vista para un día, para el mes de octubre, y ahora se dice que en el mes de diciembre, 2 meses más tarde, ¿no? En cuanto a la crítica que querría hacer brevemente del auto de julio de 2018 del Tribunal de Schleswig-Holstein, Estado federado de Alemania, volviendo a ese auto del Tribunal alemán en relación con la orden de detención europea, dictada por el juez instructor solicitando la entrega de Carles Puigdemont en lo relativo al delito de rebelión, recuérdese que se basó en una comprobación negativa de la doble tipificación, doble incriminación, que se exige cuando el delito por el que se reclama, como es el caso del delito de rebelión, no está en el listado de delitos que suponen una entrega automática, sin mayores requisitos, ¿no? Está concretamente en el artículo 20 de esa ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unión Europea en el ámbito penal. Es decir, que de aquí se deriva, si somos coherentes, que un delito de rebelión como el español no sería punible en Alemania, algo que resulta altamente dudoso. Piensen, por ejemplo, que en este Estado federado de Schleswig-Holstein hubiera un alzamiento por parte de los ciudadanos de ese Estado y que además se hiciera con participación de las autoridades políticas de ese Estado federado y que quisieran separarse y proclamar la independencia. Ese hecho no sería punible en Alemania. Yo tengo altas dudas en verdad. Brevemente, el tribunal alemán consideraba dudoso que el señor Puigdemont persiguiera su objetivo de la independencia de Cataluña con violencia, porque de la documentación entregada se desprendía que solo quería obtener dicha independencia con medios democráticos, arrojando flores y concretamente mediante una votación, y que la violencia ejercida por algunos grupos el día de la votación del referéndum no era el medio por el que se quería lograr la independencia. El tribunal, pues, entendió que la violencia no había alcanzado la suficiente intensidad que la hiciese idónea para el logro pretendido de lograr la independencia, que la misma no estaba motivada por el fin de la separación y que el señor Puigdemont nada tenía que ver con el ejercicio puntual de algunos brotes de violencia que se produjeron. En realidad, aquí hay que tener en cuenta que el tipo penal del alzamiento no exige como resultado que efectivamente se produzca la independencia. Estaría bueno, pues entonces
mala protección brindaría el Código Penal, sino que nosotros anticipamos mucho antes la protección para que no se llegue a producir ese hecho, ese resultado. Tampoco el tipo de traición en Alemania, que es el equivalente al delito de rebelión, exige que efectivamente tenga lugar un cambio en el orden constitucional de la República Federal de Alemania. Son delitos, en cierto modo, de peligro, que por precaución se adelanta la intervención penal para que no se produzcan esos resultados que no se desean. Aquí, en realidad, lo que se pretende es en cierto modo, el resultado en estos delitos es la obstrucción del ejercicio de competencias que constitucionalmente corresponden al Estado, como es la convocatoria de un referéndum. Esto es, en definitiva, lo que se produce lisa y llanamente, y no que se tenga que producir la independencia o que se tenga que producir la ruptura del orden constitucional en el caso de la traición en Alemania. El Tribunal alemán hizo algunas valoraciones sobre la movilización pública del 1 de octubre, del día del referéndum, como que no se trataba de una presión que las instituciones del Estado no pudieran resistir. Claro, evidentemente nadie duda de la fortaleza del Estado para que esa independencia llegue a producirse, porque evidentemente los ciudadanos españoles no querrían que se produjera tal hecho. Pero no cabe duda que se produjo y se está produciendo un indudable daño a la Constitución, hasta tal punto que al fin y al cabo el referéndum se produjo, tuvo lugar el referéndum, aunque no tenga ninguna validez, pero tuvo lugar el referéndum, y aparte de que son ya numerosas las resoluciones del Tribunal Constitucional anulando actuaciones precisamente que vienen de la Generalitat. Luego, claro que hay un ataque frontal a la Constitución, con independencia, insisto, de que el Estado tenga, por supuesto, fuerza suficiente para evitarlo. A mi juicio, dicho tribunal debió limitarse a verificar la congruencia jurídica entre los preceptos penales de la rebelión española y los preceptos penales de la traición en Alemania, sin entrar a comparar los tipos de la interpretación que naturalmente pueden variar en uno u otro país e incluso pueden ser susceptibles de cambio de criterio. Es decir, los tribunales legítimamente pueden entender diferentes cosas sobre lo que es la violencia, sobre lo que es la intimidación, sobre lo que es el prevalimiento de superioridad. Ahora lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la manada, que los tribunales entienden una cosa por la violencia y otros entienden otra cosa diferente, hasta que finalmente el Tribunal Supremo dice lo que se debe entender por violencia y esos otros elementos del tipo penal, ¿no? Pero el propio tribunal puede, insisto, a lo largo del tiempo, por una evolución en la interpretación, pues puede llegar a entender otra cosa, ¿no? Pero yo creo que eso no es lo que se debe de comparar. Lo que hay que comparar es, por un lado, que en el caso del delito de rebelión consiste el mismo en alzarse violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en nuestro caso, y en el caso del delito de traición en Alemania, procurar con violencia o amenaza de violencia, aquí se refiere expresamente a la intimidación, cambiar el orden constitucional de la República Federal de Alemania. En definitiva, son ataques frontales contra la Constitución. Y además, en Alemania, en el parágrafo 81 de la StGB, se contempla ni más ni menos que la pena de prisión de por vida en relación al delito de traición. Bien, llego ya a las conclusiones, para no cansarles más. Conclusiones de mi punto de vista. La orden de detención europea debería ser, a mi juicio, tan eficaz como una orden nacional de detención y otorgársele la mayor celeridad, sin las posibles dilaciones que la actualidad puede sufrir, reforzándose así el principio que la inspira, que no es otro que el de la mutua confianza entre los Estados miembros. Si yo pongo en marcha, mañana acuerdo, una orden de búsqueda y captura, yo tengo la absoluta certeza de que nadie va a cuestionar esa orden de búsqueda y captura. Me van a traer al sujeto, yo dictaré la correspondiente resolución, que se podrá recurrir, evidentemente, se podrá recurrir, pero nadie va a cuestionar la aplicación del derecho que yo haga
en cuanto a acuerdo la orden de búsqueda y captura, sí en cuanto a la resolución que yo pueda dictar. Yo creo que la orden de entrega y de detención a nivel europeo debería ser similar a esta orden nacional de entrega y de detención. Debería ampliarse, en segundo lugar, debería ampliarse el listado de delitos que no necesitan de la doble tipificación, que no necesitan de la doble incriminación. Es curioso, además, que en ese listado de delitos cuya entrega es automática esté el delito de estafa, que es automático, y sin embargo no está el delito de sedición o un delito de rebelión con la gravedad que supone tanto uno como otro delito. En tercer lugar, la doble incriminación no debería entenderse, como lo hizo el Tribunal alemán, en el sentido de una subsunción, una correspondencia entre el texto de la ley y lo que ha hecho el sujeto, quiero decir, una subsunción basada en una valoración de los hechos y en una interpretación determinada de los elementos del tipo penal. Es decir, el tipo de la interpretación, que puede variar en uno y en otro país, e incluso en el mismo país puede también evolucionar, sino sencillamente se debería exigir una cierta congruencia entre el delito por el que se reclama y el delito equivalente del país receptor, que indudablemente, al menos a mi juicio, se daba entre el delito de rebelión y el delito de traición. Y ello sobre la base de unos hechos abstractamente subsumibles, tanto en uno como en otro delito, sin entrar en valoraciones ni en circunstancias que acrediten su existencia, porque ellos solamente podrán ser objeto de la correspondiente instrucción y, en su caso, del juicio tras la prueba correspondiente. En cuarto lugar, existiendo ya una sentencia condenatoria firme que refuerza la solidez de la orden de detención europea contra los fugados rebeldes del Procés y que intensifica, por tanto, el riesgo de fuga de los mismos, que bien podrían huir a terceros países, no debería de haber problema alguno para que la nueva orden de detención europea que acaba de formular el juez instructor del Tribunal Supremo tenga el éxito que todos deseamos por el enorme daño que está ocasionando a nuestro país este lamentable asunto. Aunque no debe olvidarse que tampoco el delito de sedición está prevista en el listado de entrega automática. Luego, aquí también podrían producirse problemas, aunque el delito de sedición también está previsto como delito tanto en Bélgica como en Alemania. Pero claro, si nos vienen luego diciendo, como ahora acaba de decir el Reino Unido en relación a la consejera que está huida en Escocia, que la pena que tenemos nosotros prevista para el delito de sedición es desproporcionada, pues claro, pues no prosperaría esta orden de detención europea. Pero yo creo que la confianza precisamente entre los Estados miembros debe dejar de lado cuestiones tales como esta, que si la pena es mayor o es menor que la que tienen en su país. Eso me parece que es verdaderamente absurdo y no supone más que una traba para la eficacia de ese instrumento. Y en quinto lugar y por último, a mi juicio debería mejorarse la redacción del tipo penal de la rebelión para adecuarlo a los tiempos actuales. Está pensado en el siglo XIX. Habría que adecuarlo a los tiempos actuales con el desafío del independentismo catalán y teniendo bien presente que el interés protegido es ni más ni menos que nuestra norma suprema, que es la Constitución, frente a los ataques que ahora proceden no ya de un hipotético levantamiento de tropas, parece que inexistente, no ya un golpe militar, que hoy parece que no se va a producir, sino de responsables públicos que se valen de las instituciones para atentar contra la Constitución. Hay que prevenir, pues, para el futuro más eficazmente, acaso con previsión, ¿por qué no?, como en Alemania, de la prisión permanente revisable, ataques de tanta gravedad contra la Constitución como los acontecidos en Cataluña. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Gracias, Adriana, también por las intervenciones de ambos, interesantes, desde ambos puntos de vista, diferentes, pero todo con el punto de unión del elemento extranjero, que es de lo que aquí venimos a debatir también. Preguntas, cuestiones que quieran plantear. Creo que tenemos ahora 5 minutitos. Pues el compañero, ¿sí? Sí. Podrías tirarte 15 años en prisión,
por el tiempo que podría caerle, ahí cómo se, o sea, ¿quién decide? O sea, el juez a la hora de recibir, de ser el sujeto pasivo de la petición de extradición, tendría que entrar ahí inmediatamente a juzgar, digo yo, o no entraría. Yo creo que ahí, en cuanto a la extradición, el principio básico, así como en el ámbito de la Unión Europea, la euroorden, el principio básico es la confianza mutua, aunque ahora ya hay cierta desconfianza. En el caso de terceros países, la extradición, que tiene un procedimiento de más complejidad y que ahí intervienen los propios gobiernos, el principio básico es el de la reciprocidad. La reciprocidad y la existencia de un tratado. Ahí hay que ir al tratado y ver las circunstancias en las que se puede pedir y entregar a una determinada persona, ¿no? Entonces, aunque existiera reciprocidad, un juez español podría mandar a Tailandia, por ejemplo, a una persona para que pudiera ser condenada por algo que en España en principio no podría ser condenada, porque por un gramo... No, en ese caso no, claro. Tiene que ser delito en España. Aparte de que... En España es delito, pero o sea, la doctrina dice que no me acuerdo el límite penal, pero por un gramo... Bueno, si es insignificante la cantidad y es podría ser incluso para uso, para consumo propio, no sería delito. Aparte de que la entrega de nacionales es más complicada, ¿eh? No se puede entregar a una nacional, sería excepcional. Sobre la desproporción de la pena. Eso le he entendido correcto. Y en el caso que está planteando el compañero, ya no estamos hablando de la orden, sino de extradiciones. Tenemos aquí en España algunos ciudadanos nacionales de terceros estados incursos en delitos, por ejemplo, de malversaciones en Marbella, por ejemplo, y no ha pedido la extradición el país de origen, sino por lo menos los Estados Unidos. Y España se ha negado a extraditar a la persona, aunque yo entiendo que hay un convenio de colaboración. Habrá que ver el convenio, efectivamente, pero insisto, en la extradición son los gobiernos al final los que tienen la última palabra, no es de juez a juez como ocurre con la euroorden, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues son muchos los componentes que hay que tomar en consideración en cada caso concreto, el tratado, los convenios que existan, lo que dice la... Si el hecho no es delito en España, ahí nunca se puede entregar. Esa es una regla de oro, digamos, del derecho penal internacional. Claro, sí, claro, efectivamente, ahí hay contradicciones. Bueno, se está usted refiriendo efectivamente a materia de extranjería, ¿no? A regularizar la situación del extranjero de forma excepcional a través del arraigo, pero claro, estando 3 años de forma irregular con todo lo que conlleva, que no puede trabajar, por ejemplo. Y hay contradicciones. Nosotros tuvimos hace poco un caso de una persona que estuvo interna en el CIE y tuvimos la fortuna de poder sacarla,
pero lo hicimos, la pudimos sacar en el contencioso administrativo, porque el juzgado de guardia en su momento, porque esto fue fuera de Madrid, fue el de instrucción, el que resolvió al respecto, lo que pasa que luego en vía contenciosa pudimos hacerlo, y en un principio sí que se denegó la salida y curiosamente